¿Qué tal? Buenos días. Hoy hay sesión legislativa. ¿Tenemos o no tenemos nuevo sistema de pensiones? De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el doctor Rodolfo Parker. Él es el jefe del Partido Demócrata Cristiano. También nos acompaña el señor Mario Ponce. Él es el jefe de fracción del Partido de Concertación Nacional. Y Guadalupe Vázquez, jefe de fracción del Partido Gana. Diputados, caballeros, bienvenidos a República. Buenos días. Bueno, doctor Parker, como usted es primera vez que viene en 3 años, le voy a hacer a usted la primera pregunta. Lo he hecho en consideración aquí a los colegas y por supuesto a su programa. ¿Tenemos o no tenemos sistema de pensiones nuevo? Tenemos un sistema de pensiones nuevo que se funda en el ahorro individual y aspiramos como buenos salvadoreños a que eso se mantenga, es decir, para preservar sus esfuerzos, sus ahorros, sus cotizaciones y que no se vayan a confiscar. De tal manera de que lo que se trata hoy día es, luego de que hubo varias reformas a lo que fue el sistema instituido después del sistema de reparto, hubo distorsiones. Esas distorsiones han provocado de que al Estado le corresponda estar cubriendo esas partidas, que no son de menos, son cantidades muy considerables, han generado déficits fiscales y ahora, a raíz de una propuesta que es la única que pues hoy por hoy está validada, que definitivamente también admite mejoras, consideramos que es el momento más oportuno para, después de los esfuerzos, reflexiones, debates que se han venido realizando en el seno de la Comisión de Hacienda, luego que el propio superintendente, en representación de la Superintendencia de Bancos, ha venido a decir que las demás propuestas que se han presentado, inclusive la del gobierno, no tienen sustento financiero, que no son sostenibles. Es decir, instituciones del Estado nos han venido a decir a los diputados en la Comisión de Hacienda lo que yo estoy ahorita repitiendo, y luego de que funcionarios y autoridades de otras esferas vienen y nos dicen que la única propuesta robusta, la única sostenible, es la presentada por ICP. Claro, hay quienes nos hemos permitido, sin trastocar la estructura financiera que la sustenta a esta propuesta ICP, nos hemos atrevido a presentar lo que podríamos llamar algunas mejoras. Es decir, partimos, Carlos, y con esto pues quiero cerrar este preámbulo a su pregunta. Quiero decirle, en nombre del Partido Demócrata Cristiano, estamos convencidos que el tema de pensiones es un tema muy complejo, muy delicado, muy técnico, como para pretender que sea definido por los diputados en la Asamblea Legislativa. Es decir, necesariamente requiere de un estudio técnico, de un sustento actuarial, y estas características realmente han concurrido definitivamente en la única propuesta hoy por hoy que tiene esa validación, que es la presentada por ICP. La Democracia Cristiana, en sesiones anteriores de la Comisión de Hacienda, presentó un punteo de más o menos 5 cuestiones concretas que consideramos podrían venir a contribuir a mejorar esa propuesta, pero sin afectar lo que es la estructura financiera que le sirve de sustento. Más adelante podría hacer referencia a esas ideas que hemos presentado. Ok. Ahora, don Guadalupe, algunos dicen que es el partido suyo, Gana, el que tiene básicamente la llave para saber si vamos a tener un nuevo sistema de pensiones o no. Tenía entendido que hay 4 propuestas, por lo menos. Está la del gobierno, el sistema mixto, está la de las AFPs. Gana había presentado también una y creo que los sindicatos de trabajadores también habían presentado otra. La pregunta es, ayer doña Norma Guevara, jefe de fracción del FMLN, nos decía que probablemente el resultado final sea una mezcla de las 4, pero no sé si esto hace sentido. Yo quisiera saber cuál es la propuesta que en este momento va ganando terreno para ser votada y aprobada. Mire, yo creo que ninguna de las 4 propuestas tiene las condiciones para votarla. Eso estoy claro, porque
los diputados del Frente no van a apoyar la del ICP, eso ya está claro, aunque tengan algunos parámetros que pueden coincidencia. En el caso de nosotros tenemos que ser muy claros que hay que hacerle algunos cambios a esa propuesta. La del gobierno completamente descartada, tal como lo presentaron. Y en el caso de los sindicatos no se le ha dado mayor estudio porque es como regresar al pasado. Entonces nosotros creemos que es importante buscar alternativas de lo bueno de cada propuesta o de las dos, porque ahí está la de la ICP que coincide bastante con la que Gana propuso, ¿verdad? Hay algunas diferencias, pero vemos que no tienen los votos necesarios. Por lo menos en el caso de Gana, la mayoría de diputados no están de acuerdo con la ICP, ni mucho menos con el gobierno, ¿verdad? Eso nosotros estamos claros porque hay que ver la situación de las pensiones como algo integral, algo que al final en 20 años pueda tener, no vaya a tener, ¿cómo se llama? Que tenga los resultados esperados. Pero si aquí hacemos una propuesta que en 5 años vamos a volver nuevamente a reformarla, de nada sirve porque solo estamos haciendo como medio resolver el problema, cuando un problema complejo que nació con ese, allá en el 96 cuando se aprobó y en el 98 cuando entró en vigencia, hemos visto que prácticamente quedó desfinanciado y es el gobierno, el Estado en sí, no el gobierno, el Estado en sí que ha venido cargando con esa situación porque prácticamente no se hizo de una forma integral el cambio que tenía que hacerse, sino que hicieron una reforma que dejó ese vacío financiero que ha venido arrastrando a esta fecha. Entonces nosotros creemos que es importante. Todos coincidimos que es un tema complejo, entonces entrémosle de una forma clara y sincera a discutir este tema. Nosotros creemos que las propuestas, las diferentes inquietudes que se puedan tener, debe de llevarse a un punto de conocer de una forma, de un interés de poder defender. Todos decimos aquí, miren, nosotros no queremos que se confisque, pero tampoco no hacemos una propuesta real de la forma en que el gobierno no vaya a tomar ese fondo de los trabajadores, pero también buscarle una alternativa que en el momento en que se retire tengan las condiciones necesarias, una pensión digna. Pero si aquí se defiende una tesis de que esa es la mejor propuesta, pero en 15 años los que se van a jubilar se le va a dar el 40% de su jubilación, prácticamente una persona que gana $600 le van a dar, ¿qué? 290. ¿Podrá sobrevivir? O sea, esa es la pregunta. Después dejamos el vacío, que el gobierno vea cómo resuelve el complemento. O sea, nos están cargando siempre con que al final, por ejemplo, lo que ha pasado hoy, en abril, que se dieron los $57 millones. ¿De dónde salió ese dinero? No salió de los cotizantes, salió de los ingresos, de los impuestos que pagamos. Prácticamente hay que ir viendo este problema complejo que se ha venido dando desde el pasado y que ni el gobierno de Arena ni en el gobierno de Funes quisieron entrarle. Y hoy vemos nosotros que estamos espadeando, que sí, que no, pero todos aquí nos decimos, no, es que vamos a defender los ahorros de los trabajadores. Pero ¿cuánto es ese ahorro? ¿Qué solución tenemos que buscarle? Entonces nosotros estamos claros cómo Gana que hay que entrarle y debe ser por consenso. Aunque la ley permite que con 43 votos, pero al menos Gana. Por eso nosotros no hemos apoyado la del gobierno. Si no ya hubiera, si con el PCN y el FMLN ya hubiéramos aprobado. Pero nosotros estamos conscientes que esa propuesta no es viable. Para estar claro, quiere decir que entonces para esta tarde no hay reforma de pensiones, al menos no Gana hay no consenso. Está en esas condiciones de aprobarlo tal como viene, porque hay que discutirlo a fondo, cuánto va a ser lo que al final nos vamos a jubilar en 20, 15 años, 10 años, cuánto me va a quedar. Y decir, no, solo por salir de que haya una ley que en medio 2, 3 años no se quede en el olvido, pero en 5 años nuevamente el gobierno no tengo dinero, no puedo pagar. Porque los diputados no quisieron hacer una reforma integral que le garantice al trabajador y al gobierno
al Estado tener los recursos para saldar cuando nosotros nos vayamos de la jubilación. Ahora, Mario, antes de pasar y meterle diente a cómo debería lucir una nueva reforma de pensiones, se ha escuchado mucho de esta propuesta del ICP. Yo quisiera que me dijeras quién es ICP para empezar, quién la está proponiendo y qué es en lo que consiste esta propuesta para saber qué es lo que están rechazando o qué es lo que no tiene correlación de fuerza en este momento. ICP es Iniciativa Ciudadana para el Sistema de Pensiones, obviamente está conformada por varios actores, primero por trabajadores de pensionados, por tanques de pensamiento que obviamente han dado su aporte significativo con criterio técnico, por eso es que el proyecto trae sustento eminentemente técnico. Mira, yo quisiera plantear lo siguiente. Posiblemente la propuesta de ICP no sea, digamos, la panacea, digamos, la solución de todas las de todo el grave problema que tiene el sistema de pensiones, pero tiene aspectos importantes a considerar. He ahí el planteamiento del doctor Parker, que ha dicho se puede mejorar. Y uno de los señalamientos que obviamente ha hecho el partido de gobierno es el planteamiento que hizo el diputado Vázquez, en el que dice de que en efecto ese sistema o esa propuesta solo alcanza para dar pensiones de hasta el 40% del salario que tiene el trabajador. Para ello, simple y sencillamente, hay que hacer modificaciones que te permitan hacer tres cosas fundamentales: fortalecer el pilar contributivo para darle sostenibilidad al pago de las pensiones en el tiempo. Segundo, buscar mejorar bajo ese pilar contributivo, digamos, la reforma paramétrica que te permita de alguna manera aumentar del 40% a un posible 60% del salario. Porque no, una pensión aquí en cualquier parte, el techo es el 60%, no el 100% que se pueda pagar. Lograr el 60% de la pensión. Y tercero, lo que nosotros hemos dicho es que el proyecto, lo que se apruebe por parte de esta Asamblea Legislativa, tiene que ser viable, realizable y sostenible. Si no tiene esas tres características, digamos, estamos hablando de cualquier otra cosa, menos del tema de pensiones. Nosotros hemos sido, de alguna manera, como partido hemos mantenido de forma sostenida la posición que no es una decisión política con criterio ideológico la que tiene que darse, sino con criterio técnico. Porque esto es un tema muy técnico. Estás hablando de números, estás hablando de cifras financieras a futuro, sobre los ingresos futuros, que tendrás que obviamente demostrar la sustentabilidad de esos fondos para sostener el pago de tu pensión. Entonces no puede ser una decisión política bajo un criterio de cuánto debo de tener para poder obviamente pagar, pero si esa medida la vas a tomar para que a la vuelta de un par de años obviamente estás volviendo a hacer otra reforma, mira, esos pequeños parches como los que ya se hicieron en el pasado, digamos, no se deben de seguir haciendo. Termino con lo siguiente. Por ejemplo, fue una gran oportunidad en el 2006 para poder hacer una buena reforma. Crearon el FOD. Error, cuando tuvo que haberse hecho la reforma paramétrica. Una reforma paramétrica profunda. Hoy nos estuviéramos lamentando de que el Estado tiene una presión en su caja, en la que prácticamente el ministro de Hacienda, siempre que viene a un canal o cuando se reúne con nosotros, nos los explica de forma reiterada de que él no puede seguir pagando el actual sistema de pensiones porque el gobierno ya no tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, doctor Parker, pregunta. Hace 2 semanas vino acá el ingeniero Perdomo, superintendente del sistema financiero, y nos dijo de que básicamente los diputados tenían la ventana del mes de julio para realizar la reforma de pensiones. La razón que dio él es, entre otras, es que
Una de las dos AFPs, no recuerdo cuál es en este momento, ya se llega al límite del 45% de prestarle para poder pagar las pensiones que mes a mes se hace a los salvadoreños retirados. Y la otra, creo que en marzo o en abril se llega al 45%, es decir, el límite por ley. Él decía, mire, si se aprueba una reforma al sistema de pensiones, se va a necesitar por lo menos 6 meses para poder implementarlo. No lo puede aprobar usted en octubre o en noviembre, me dice, porque entonces básicamente se estaría arrastrando la fecha límite de lo que se le puede prestar a la otra AFP. Entonces, básicamente, para mí, decía él, en julio debe hacerse esta reforma. La pregunta es si existen los votos en este momento para hacerlo. Bueno, yo creo que deberíamos de transparentar los distintos partidos políticos si estamos o no de acuerdo con que la piedra angular de la reforma previsional de la que todos estamos hablando es mantener el sistema de ahorro individual. El PDC lo ha dicho a los 4 vientos. Estamos absolutamente convencidos, no solo viendo la situación del pasado, de la historia nuestra en materia previsional, sino que lo que ha sido la historia recurrente en prácticamente todos los países del mundo, cuando han existido sistemas de reparto, han colapsado. Entonces, nosotros creemos como primer punto de que hay que mantener el sistema de ahorro individual. En nombre del PDC lo digo, así, transparente y claramente. A partir de allí, de lo que se trata es que si los partidos políticos con criterio político dicen, bueno, miren, que el 30% como tasa de reemplazo, que el 40% no es suficiente. Entonces, que tengan la valentía los partidos políticos de decir, para evitar caer en demagogia, entonces como no es suficiente y hay que buscar acrecentar el fondo para pagar una pensión mayor, digamos de dónde va a salir. Porque entonces entramos al terreno de las medidas paramétricas, que pueden asumir la responsabilidad de los diputados en consenso de adoptarlas. Es decir, se va a subir las aportaciones solo del patrono, también del trabajador, se va a subir la edad solo de los hombres, también de las mujeres, pero no podemos pretender decir mejoremos las pensiones para que sean sostenibles sin decir de dónde va a salir el dinero. De tal manera de que esos son los criterios políticos que pueden jugar, pero lo que no pueden los diputados, no deberían, es decir, miren, queremos que sea el 60% de la tasa de reemplazo. En el caso de los optados ya está ocurriendo, pero es un grupo reducido de personas, sin determinar de dónde van a salir esos recursos. Por lo contrario, se cae en lo que mismo Lupito decía, pues que el Estado no da abasto de sus ingresos corrientes, sus ingresos ordinarios, para hacerle frente al tema previsional. Pero volvemos a lo mismo. No es que uno se enamore de una propuesta, el tema es de números. Y hasta ahorita, la única propuesta validada es la de ICP. Pero entonces ya vienen los criterios políticos. Hombre, la podemos mejorar, lo que dice Mario. Miremos de dónde la podemos mejorar. Lo que dice Lupito, pero miremos de dónde la podemos mejorar, sin afectar su estructura actuarial financiera que le sirve de sustento. Sobre lo que ha dicho el señor superintendente, pues que lo he visto bastante activo en esto, para bien, porque creo que ahorita todos los funcionarios deberían de estar dando sus mejores ideas. Lo que él ha dicho con preocupación es que, bueno, tenemos ahorita en octubre 89, casi 90 millones de dólares que hay que pagar de CIPS. Ya salimos, no sé cómo, pero salimos de los pagos anteriores. Pero esos 90 millones de dólares para octubre no los tienen las arcas del Estado. Entonces ahí viene la referencia que hace el superintendente Perdomo, que todos también compartimos. Bueno, asumamos que logramos aprobar después de estos esfuerzos de consenso, y qué bien que Gana no va a aprobar la propuesta del gobierno, hasta ahorita lo estoy escuchando, pero venimos y hacemos esos esfuerzos, logramos consensos por lo menos mayoritarios y decimos, hombre, aquí está la reforma para el país, manteniendo el sistema de ahorro individual, Dios mediante, como debería de ser. Pero sí, en efecto, por lo menos 3 meses en lo que preparan los manuales, los instructivos, para la implementación de lo que sería el periodo de transición, donde el fondo absorbería el 100% de las pensiones mínimas, como también el 100% de lo que llamamos los optados, producto del decreto 100. Pero hay un periodo de transición,
Y ese periodo de transición, mientras se logra la implementación, no nos podría responder en principio a esa necesidad de casi 90 millones de dólares que hay que pagar de certificado de inversión previsional hoy en octubre. Sin embargo, leyendo toda la propuesta de ICP, hay una respuesta de transitoriedad. Y en esa respuesta de transitoriedad sí está previsto que se pueda subir el techo de los IPS, pero ya en el marco de la reforma. Pero como se está queriendo poner ahorita, Carlos, permíteme, no como se está queriendo introducir ahorita la carreta atrás de los bueyes. Que se quiere subir el techo de 45 a 48 puntos en este momento sin haber aprobado la reforma. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya nunca se va a aprobar la reforma. Exacto. Y lo que El Salvador necesita, lo que el país necesita es certidumbre de cuál es la ruta, qué es lo que va a ocurrir con sus ahorros individuales. Entonces, de tal manera de que este nosotros sí estamos completamente compenetrados de que de plano va a haber un periodo de transición que va a requerir una respuesta. En principio la respuesta la da, lo repito, la misma propuesta que está planteando ICP, porque ahí se considera subir el techo. Para que en esa transición... Doctor Parker, en este momento hay paladar para poder subir el techo. Entonces, si nosotros... Sí, solo sí se aprueba primero la reforma. Sí, porque la misma reforma lo contempla. De tal manera de que, aprobada la reforma, ya el Estado, para decirlo en un plato, no tendría que sacar de los recursos ordinarios esos 90 millones de dólares que están pintando para octubre. Pero un momento, recordemos que hay muchas obligaciones financieras del Estado. Para muestra un botón, Carlos. En el año 2019 se vencen los 10 años de los eurobonos que habríamos emitido como Estado salvadoreño. Y estamos hablando de 800 millones de dólares. Es decir, obviamente va a haber necesidad de un rollover, de refinanciar esos 800 millones, porque no hay manera de que haya un ingreso extraordinario de 800 millones para hacerle frente a esa deuda. Entonces tenemos obligaciones financieras más allá de las obligaciones previsionales, que tenemos que buscar también las rutas de consenso, cómo las vamos a resolver, por estabilidad del Estado, no del gobierno, o de un gobierno en particular, del Estado salvadoreño. Tal manera de que sí es sano que hoy por hoy todos los diputados, todos los grupos parlamentarios estamos absolutamente conscientes de cuáles son las distintas obligaciones de Estado a las que hay que hacerles frente, y yo estoy comenzando a observar de que hay mayor conciencia de que hay que aterrizar en soluciones en el corto plazo. Y lo que es bueno para Juan es bueno para Pedro, en el sentido de que cualquier gobierno que venga pues, a administrar la cosa pública en los próximos años va a tener necesidad de que el Estado ya tenga respuesta para todas estas obligaciones financieras. Okay. Tengo que ir a la pausa. En este momento, cuando regresemos, don Guadalupe, vamos con usted a hablar acerca de si los salvadoreños le están diciendo realmente lo que tienen que escuchar, lo que necesitan escuchar y no lo que quisieran escuchar. Porque en este tema de las pensiones da la impresión que los partidos juegan un poco a tratar de no desagradar a sus votantes, cuando realmente lo que hay que decirle a la gente, mire, este sistema de pensiones, si queremos que sea viable, va a tomar sacrificios de todos. Antes de eso, hay que contarle que para facilitar sus transacciones, Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que, además de ahorrarle tiempo, podrá hacer pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas de Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Guadalupe, da la impresión que en este momento entonces no hay una propuesta que completamente convenza a Gana, que es quien tiene la llave para aprobar una reforma de pensiones. Pero usted me decía hace unos segundos que lo que sí está claro es que no votarían por un sistema mixto que propone el ministro Cáceres, sino que tiene que seguir siendo individual. Es correcto, nosotros estamos claros en eso y le hemos dicho en varias ocasiones que nosotros no vamos a apoyar la propuesta del gobierno en esos términos que sea mixto, porque esto está claro que confisca los ahorros de los trabajadores. Y hemos sido claros en eso. Y también hemos sido claros que nosotros debemos de respetar la institucionalidad y en este caso respetar lo que ya los ahorrantes tienen en una cuenta individual y no debe ser administrado por el gobierno. Pero hay que buscar alguna alternativa en la forma en que, cómo va a ser en el futuro el gobierno, el Estado, para poder saldar
deudas que quedan pendientes. Entonces hay que buscar alternativas. Y en eso nosotros como Gana hemos sido responsables cuando el gobierno ha buscado alguna alternativa. Por decir así, en las 2 veces que se ha pagado, una que se pagó extra y esta que se pagó que antes, tuvimos que hacer reforma al presupuesto. Lo hemos hecho con la intención de que el país no caiga en impago, pero también hemos presionado para que se busque alternativa de la reforma de pensiones, una reforma integral, una reforma que respete el patrimonio de los empleados, es decir, los ahorros, pero también buscar otra alternativa de que si yo tengo si hay una propuesta, pero en el futuro, cuando ya se va a jubilar, la rentabilidad o lo que me van a pagar a mí después de mi jubilación es poca o es del 40% del salario, entonces, ¿por qué no hacemos un sacrificio de buscar una forma de modificar y que por lo menos lleguemos al 50, al 55, sin dañar el capital de los ahorrantes? Entonces nosotros creemos que es importante, hay que hacer un sacrificio. Ahí donde todos los partidos a veces jugamos a la política, voy a ver si así hablando bonito yo consigo votos, y en la cuestión de pensiones estamos convencidos los de Gana que no se gana votos. Aunque hablemos de que vamos a defender los ahorros de los pensionados, si eso ya está claro, nosotros no podemos hacer eso. Al menos Gana va a respetar ese sagrado derecho que han tenido los trabajadores. Entonces, pero tampoco lo vamos a estar, que sí, que se lo respete, pero no hacemos contrapropuesta. Sí, mire, me voy a plegar a una de esas porque consideramos que esa es la mejor. Pero técnicamente en 5 o 10 años vamos a ver si es sostenible. Primero porque le deja una parte al gobierno que vea cómo resuelve el problema después de dónde va a sacar el dinero para complementar la deuda previsional. Entonces nosotros creemos que es importante buscarle alternativa y en eso nosotros siempre estamos claros de que como el sistema tiene es complejo y hay que buscarle alternativa, hemos dejado la situación allí. Mire, nosotros, si hubiéramos estado con aquella cuestión de que se hubiera confiscado los ahorros de los cotizantes, ya se hubiera puesto una propuesta que el gobierno y hubiéramos fallado. No tienen los 43 votos. Y no estamos en esa condición. No estamos en esa condición. No porque de alguna manera nosotros no podemos tener acuerdos, pero dice, no, el FMLN y el doctor Parque nos va a apoyar. Pues ya tenemos los 43 votos. Pero no sé, allí ya es otra situación del PD, pero nosotros estamos claros en eso. Queremos una reforma integral, una reforma que garantice al trabajador, al cotizante, que la jubilación va a ser digna. Ahora, sí, pero solo por alusión, para bien del país, y así lo voy a tener que decir yo, no logran los 43 votos entre el FMLN y Gana. Y creo que eso es un buen punto de equilibrio. Así es. Ahora, no logran los 43 votos. Ahí tendría que entrar el Partido de Concertación Nacional o tendría que entrar el Partido Demócrata Cristiano. Y de repente yo aquí voy a disentir de ustedes. Y el Partido Demócrata Cristiano jamás estaría en función de aprobar algo así. La propuesta del ICP que hizo Asafondo junto con Fusades, etcétera, realmente falla en la gran categoría de la cobertura. Solamente va a seguir siendo un 25% de la población la que va a tener acceso a una pensión. Eso por un lado. 25 de cada 100 salvadoreños. Segundo, 40% de lo que fue, digamos, tal vez mi último salario. La mayoría de personas en este país andan por $500, es decir, 250, 270 dólares. Eso, para el nivel, el costo de vida actual que tenemos, tampoco no es suficiente. Entonces, a mí me sigue quedando la duda de si realmente el sistema privado de cuentas es el mejor que nosotros podemos tener en este país. Es decir, aquí han venido analistas y me han dicho que tenemos potencialmente 6 cotizantes por un jubilado. Es decir, para acrecentar lo que usted dijo, este fondo no necesitaríamos de la mayor cantidad de personas cotizando, y eso implica formalizar la economía para que puedan cotizar, para que yo pueda tener una tasa de reemplazo, es decir, una pensión más grande entre más gente esté cotizando, porque con un ahorro individual, con el nivel de salario que tenemos, es mentira, no vamos a poder tener una buena tasa de reemplazo al final de nuestros días, ¿no? Cuando ya nos retiremos. Entonces, ¿no será mejor decirle a la gente, miren, ¿saben qué? Es un sistema público el que es mejor. Eso sí, si lo aprobamos le vamos a poner candados para que ningún gobierno, independientemente del que sea, pueda agarrar ese pisto que es de ustedes para poder utilizarlo en gasto corriente. Doctor Parker, Mario. Bueno, a ver, el sistema público ya tronó.
decir la Pero frase... ¿por qué no le hicieron los cambios a los parámetros, doctor? La frase que le estoy diciendo, permítame hablar, es sacramental. Y revise usted todos los países de la América Latina, Carlos. O sea, yo no estoy diciendo, sino que lo que ha ocurrido en la historia, la tentación, el apetito por las administraciones públicas de caerle encima los ahorros de la gente cuando los sistemas son de reparto, esos apetitos son invencibles. Ya lo dijo la historia, no lo estoy diciendo yo. Ahora, cuando usted dice lo relacionado a lo que podría ser la aspiración de una pensión universal, de carácter universal, yo tengo presente el discurso del señor presidente de la República en la Asamblea Legislativa, 1 de junio, y él vino y tomé nota cuando él dice el sistema tiene que ser universal y sostenible. Yo me quedé pensando, universal, wow, cuando la economía nuestra en un 70 y tanto % es informal, como tú lo dices. Entonces, esto no responde a una realidad sociológica hoy por hoy en nuestro país. Que sea una aspiración, creo que debe ser una aspiración. La aspiración es absolutamente legítima, pero también con sentido de responsabilidad, lo que debe el Estado salvadoreño es ir buscando promover la formalización de la economía, de tal manera que también nos garantice salarios dignos. Es como ahora que se incrementó el salario mínimo, yo le diría, ¿cuánta gente es la beneficiaria? Haciendo un parangón. Es decir, ¿y cuánta gente no está en la economía informal? Es como cuando le venga a decir a alguien allá en un pueblo, miren, he bajado los intereses de las tarjetas de crédito, y la gente no sabe lo que es tarjeta de crédito. Están hablando del incremento del salario mínimo, pero ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Porque la verdad es que no están inscritos en la economía formal. Solo el 30% está en la economía formal. Entonces, lo mismo ocurre en las pensiones. O sea, lo que tú dices, pues sí, pero responde a esa realidad. Lo que tenemos que buscar es ir escalando para que la economía se vaya formalizando, de tal manera que todas las personas tengan acceso a un salario digno. Cuando se presentó la propuesta de ICP, que yo comparto con Lupito, no es perfecta, pero también él comparte con nosotros de que es la única que sostiene el ahorro individual y por tanto, si esa es la piedra angular, lo que tenemos que buscar es hacerle mejoras a esa propuesta. Pero entonces cuando nos presentan esos estudios, ocurre de que vemos que han sometido al mayor estrés posible las variables en materia de la asignación de las pensiones. Una de las variables es el número de los cotizantes, a lo que tú te refieres. Pero eso no lo va a resolver el sistema previsional per se. Eso lo va a resolver el Estado en cuanto a las políticas públicas que vayan emergiendo para comenzar que haya más oportunidades de trabajo en El Salvador, Carlos. Si ahorita el principal problema del país, que pues después de la guerra nos convertimos, o durante la guerra, en un país de migración, pero seguimos siendo un país de migración. Es decir, la gran mayoría de salvadoreños no puede aspirar a trabajar aquí en su propia tierra. Ese círculo vicioso de que al final terminamos apreciando las remesas como el principal Producto Interno Bruto, al final se termina convirtiendo en una maldición. Porque la remesa es símbolo de que la familia se fracturó, pues está ya una parte de la familia. Y al estar fracturada la familia, pues se generan mayores condiciones para que la delincuencia continúe. Y la delincuencia continúa. La delincuencia en El Salvador, que es un problema gravísimo, no lo vamos a resolver si no logramos consolidar la institución familiar, si no logramos que la gente pueda tener oportunidades aquí. La Cooperación Española hizo un estudio muy importante con el PNUD, o el Programa Poblacional de las Naciones Unidas. Y el resultado de ese estudio es que los jóvenes, en El Salvador hay cerca de 1.757.000 jóvenes, según la estadística de ese estudio, los jóvenes nos dicen y nos reclaman a los partidos políticos, a las autoridades del país, miren, queremos dos cosas: educación de calidad, que no la tenemos. Primero, acceso a la educación, pero de calidad. Y lo segundo, miren, trabajar, un trabajo. Eso piden los jóvenes. Es todo lo que nos están pidiendo. Y no estamos siendo capaces de resolverle los problemas al país. Ahí nos seguimos gastando energías en asuntos, en puras tonterías, cuando los grandes problemas nacionales siguen sin tener respuesta. El Salvador, lamentablemente, sigue siendo un sitio, sigue siendo un país con cosas no resueltas. Okay. Y ahora, eso no puede seguir siendo así. Por eso justamente que el sector político ha perdido total credibilidad,
porque no estamos cumpliendo con lo que nos toca. Ok, ahora Mario, antes de meterle diente a la propuesta y cómo hacerla viable, la propuesta de sistema privado, ¿tú estás plenamente convencido que un sistema público de reparto mixto no funcionaría si solventaran los diputados que ningún gobierno pudiera echarle mano a ese fondo? Y dos, sé que a mucha gente lo que no le cuadra de la propuesta actual del gobierno es que nacionalizan parte de tus ahorros, pero no te dan una indemnización como manda la Constitución. Pero ¿qué tal si eso se solventara y se solventara la parte de manera creíble, de que vamos a formalizar la economía? No tenemos la cantidad de personas suficientes en este momento, jóvenes, como para poder sostener un sistema público de reparto que nos dé una mejor pensión cuando nos retiremos. Bueno, mira, creo que hay que tratar de recuperar algunos planteamientos que se han dado en este programa. Revisemos América Latina, no nos vayamos al mundo, digamos, de lo que sucede en Europa, vayámonos con nuestros vecinos en América Latina. El sistema público, por supuesto, si existiera un respeto a la ley, un respeto al derecho del ciudadano, ningún país hubiera colapsado, los gobiernos. El doctor lo dijo con palabras muy prácticas. Los fondos se vuelven una tentación para el gobierno cuando el gobierno tiene problemas para poder obviamente cumplir sus compromisos. Si aquí el sistema del Seguro Social y del IMPEC eran robustos, las reservas técnicas tenían de alguna una robustez que no había forma en la cual podría decir uno a la vuelta de la esquina, eso va a colapsar. ¿Pero por qué colapsó? Porque trastocaron las reservas técnicas. Tomaron recursos de los trabajadores, de las cotizaciones de los trabajadores y de los trabajadores que obviamente estaban dentro del sector público, me refiero al IMPEC, para otras cosas que no era el pago de las pensiones. Entonces, he ahí los apetitos que decía el doctor, de forma, y repito las palabras, tentadores cuando el gobierno maneja los fondos. En la parte privada hay reglas. Sabe el privado que obviamente está sujeto y hay instituciones que obviamente tienen que actuar si estos de alguna manera vienen y hacen mal negocio de las aportaciones de los trabajadores. Yo creo que aquí hay que recuperar tres cosas fundamentales. Primero, tú hiciste un planteamiento. ¿Será que esta reforma que están planteando es sostenible y es viable y es la que realmente vale la pena apoyar? ¿O los diputados, tú lo dijiste fuera de cámara, o los diputados están en una retórica, ¿verdad?, hablando sobre el punto, pero no tienen el valor de decirle a los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público, de que la reforma paramétrica no es la que tiene que hacerse, porque tienen miedo a tener un revés político en las elecciones? Yo te quiero decir que esa pregunta ha sido la más importante en este programa, y es cierto. Ninguno de los que estamos acá hemos tenido el valor de decir que esa reforma paramétrica con relación a fortalecer el pilar contributivo es insuficiente. No lo hemos dicho. La reforma paramétrica para fortalecer el pilar contributivo no tiene que andar por 2 puntos porcentuales para llegar al 15. Tiene que andar entre 4 a 5 puntos y tiene que, de alguna manera, aportarlo el trabajador. Pero también, por el otro lado, el gobierno tiene que ser responsable de sujetarse a ordenar el gasto. Yo creo que aquí no es el problema simple y sencillamente resolvemos el tema de las pensiones y ya se resolvió todo el problema financiero del país. Es que aquí tenemos una camándula de problemas financieros que te vienen te vienen en los próximos días. El doctor planteó una. Tenemos la obligación de pagar el vencimiento de los eurobonos ya dentro de 1 año y medio a 2 años. Ajá, y tenemos esa plata. El gobierno en este presupuesto 2017 está presupuestado el pago de la deuda multilateral, $940 millones, creo que es lo que está ahí en el presupuesto.
y está obligado a pagarlos. Pero resulta que la semana pasada el ministro estaba diciendo que él no puede honrar sus deudas si nosotros no le hacemos un refuerzo o no buscamos la forma de hacerle llegar 600 millones de dólares para poder obviamente hacerle frente al problema. Eso quiere decir que los 940 millones de dólares que obviamente están registrados dentro del presupuesto, que hay que pagarlos porque se entiende que los ingresos van a poder de alguna manera atender ese pago, el ministro no los tiene. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema más grave. Y no solamente eurobonos, se nos vencen alrededor, en el 2020 se nos vencen 1.500 millones de dólares con la banca multilateral y tenemos que volver a hacer una renegociación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un círculo vicioso a donde estamos pagando deuda con la emisión de más deuda y en eso no podemos seguir. Ese círculo vicioso es el que hay que quitar de una vez por todas. Ordenar las finanzas del país, ordenar las obligaciones que tiene el Estado, de forma tal que el Estado responda en su momento oportuno con los ingresos corrientes netos del presupuesto general de la Nación. Yo te digo, lo que se ha hecho en el pasado es lo mismo que se sigue haciendo en el presente. Yo a veces me quedo hasta pasmado ver, por ejemplo, que algunos personeros, representantes que han sido gobierno, se ponen a hablar del endeudamiento que el país tiene, que supera los 16.000 millones de dólares, y el deuda y la emisión de SID, que obviamente ha crecido arriba de los 500, de los 5.700 millones de dólares, y digo yo, ¿cómo es posible que vengan y digan que este problema solo debe de venirse a abordar y a criticar, si es que son parte del problema? Porque el problema, lo que se hizo en el pasado fue negociar deuda para pagar deuda. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y por qué hoy llegamos a los 16.000 millones de dólares en deuda acumulada? Es porque nunca se pagaron de los ingresos corrientes netos del presupuesto los compromisos financieros. Emitamos más, vayamos ante el BID, ante el BESI o al Banco Mundial, pidamos otro préstamo con algunas características obviamente beneficiosas para el país y renegociémoslo para otros 30 años más. Entonces, la deuda acumulada es producto de la irresponsabilidad de no pagar el capital en el momento que se ha tenido que pagar. Entonces, esa deuda tiene nombre y apellido, que son gobierno de Arena y gobierno del FMLN. El FMLN ha ido a hacer lo mismo que Arena hizo en los 20 años. Okay. Renegociar deuda para pagar deuda. Bueno, y tengo que que ir a la pausa, doctor, el rollover. Mario, cuando regresemos vamos a hablar entonces, en vista de que están ustedes básicamente en consenso de que es un sistema privado el que tenemos que tener de pensiones, ¿qué es lo que hay que decirle a la gente aunque la gente no lo quiere escuchar? Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Guadalupe, bueno, en vista de que están de acuerdo ustedes que básicamente tiene que ser el sistema privado de ahorro de pensiones el que debe seguir, hay que decirle algunas cosas a las personas. Primero que nada, que solamente van a ser 25 de cada 100 personas las que van a ser favorecidas con este sistema. 75 quedan fuera. Porque tenemos una economía informal. Hoy por hoy, exactamente. Segundo, la suficiencia, es decir, lo que voy a tener yo como cheque mensual de mi retiro es 40%. Si yo ganaba $500, probablemente voy a tener que 240, 230 dólares. No todo el mundo. Hay quienes tienen una tasa de reemplazo del 63%. Pero en las AFPs el 75% gana hasta $500. Entonces no estamos, digamos, que con una cifra tan disparada en lo que estamos armando o lo que estamos diciendo en este momento. Segundo, aquí en República nos dijo el maestro Carlos Pérez de Funda que si nosotros queríamos a pura rentabilidad pretender que nos va a subir el cheque mensual cuando nos retiremos, tendríamos que tener rentabilidades del 11 al 13%. Y él nos dijo aquí en República que en la economía actual, en el mundo, no había manera que tuviéramos rentabilidad del 11 al 13%. Lo siguiente,
¿cuánto voy a poner yo de mi cheque mensualmente? Es decir, ya hablaron ustedes que tiene que ser de casi del 15 al 18 al 19%, es decir, por cada $100 tengo que poner $20 yo de mi parte mensualmente. Eso no le va a gustar a mucha gente. Es lo siguiente, hoy vivimos más, ya no vivimos 65 años o 70 años. Hay personas que viven a los 80, 85 años, lo que quiere decir que vas a tener un montón de gente que después de haberse retirado van a vivir todavía por lo menos 25 o 30 años más. Es decir, tenemos que decirle a la gente que se tiene que retirar un poco más mayor. Es decir, estas son cosas que yo entiendo que los diputados no le quieren decir a la gente porque no es popular, pero técnicamente probablemente sí sea lo correcto de decir, Guadalupe. Dice que nosotros revisando lo que pasa en Estados Unidos, que a los 60, 62 años se retiran, hombres y mujeres. Así está establecido y aquí lo ando porque lo he retomado. Segundo, lo que dice usted, Carlos, está claro. Hay que hacer un sacrificio, pero nadie lo quiere decir porque al menos la gente, el 25% de eso, no, mira, este partido me fregó, pero quiere que le aumente su cotización al final de su retiro, o sea, su salario, que lo que va a recibir después de las pensiones sea justo. Pues entonces hay que hacer un sacrificio, tanto el Estado como los cotizantes. Entonces, en ese claro ejemplo, nosotros estamos más que pendientes de buscar una alternativa, porque a nosotros nos interesa dos cosas. Primero, que se mantengan los ahorros y buscar la alternativa que en el futuro tenga una rentabilidad justa para su retiro digno. Dos, que el gobierno busque los recursos, en el Estado, no gobierno, porque el gobierno actual va a ser, el Estado tenga los recursos para que le salde lo que le va a quedar pendiente. Y si en esto, cuando uno se retira de la AFP, se ha tomado así en número, que como no se puede jubilar, lo que hacen es devolverle su capital. Y eso no es una jubilación. En 10 años se ha comido ese dinero, o en 5 años, y después queda con la mano cruzada que el Estado lo subsidie. Porque, uno, es lo que están haciendo hoy el gobierno con un montón con la gente que está dando con la pensión básica universal. Como ellos no tuvieron una jubilación, no tuvieron nada, y el gobierno quiere ayudarles a esta gente que ya tiene 70 años y no tiene un ingreso, ¿quién lo está subsidiando? Lo subsidiamos todos los salvadoreños con los ingresos corrientes. Entonces nosotros creemos que es importante buscarle una solución para que aquella persona que vive 20, 25 años después de su jubilación tenga los recursos, pero el Estado también no dejémosle toda la carga al Estado, hay que ver cómo hace, hay que buscarle la forma ordenada que le garantice. Primero, que tenga ese recurso. Entonces nosotros estamos claros que hay que hacer esa reforma integral, hay que meterle diente a la ley, sí, pero hay que buscar una alternativa por consenso, porque al final lo que yo veo en algunos casos, y yo no, así en el caso de Arena, no, es que el gobierno hay que ver cómo resuelve el problema de pensiones, nosotros vamos a seguir diciendo que debe ser así, pero no hay, mire, señor gobierno, le vamos a tirar una propuesta para ver en qué coincidimos, para ver si podemos lograr un entendimiento, porque al final todos los diputados, los 84 diputados representamos al pueblo, aunque un pequeño grupo, en este caso de los pensionados, porque hay una población grande donde nos piden otras cuestiones, que no es problema de pensión de la gente, es problema de cómo le va a resolver su condición de vida. Y no está pensionado, hay que buscarle una alternativa. Entonces nosotros creemos que el Estado debe tener una garantía que le posibilite al futuro jubilado tener los recursos, pero solo le vamos dejando que lo maneje, que los privados lo manejen, pero no le buscamos una alternativa, el complemento que va a ser del Estado. Entonces nosotros no estamos en nada, no estamos buscando una solución integral, estamos buscando parche para ver si yo quedo bien con las AFP o yo quedo bien con los cotizantes. No es eso, nosotros buscamos que está bien, que manejen las AFP los ahorros de los pensionados o de los cotizantes, pero que también haya una posibilidad de buscar alternativas de que se le aumente un poco la rentabilidad. Ok, se me está acabando el tiempo, pero básicamente lo que voy entendiendo es que si se aprueba este sistema de pensiones, esta reforma privado, va a haber que decirle a la gente que va a tener que cotizar más, la edad de retiro probablemente va a ser más alta y van a tener que cotizar mayor cantidad de años, no la cantidad de años que tenemos ahorita, de tal manera de que puedan acumular más dinero. Esto es una cuestión de números
no es una cuestión de suposiciones o de prejuicios que porque alguien administre en el sector privado ya la cosa es mala. A mí eso me da pena pues tener que escucharlo. El tema es proteger el ahorro individual de las personas que se han fajado toda su vida para poderse retirar con dignidad. De eso se trata esta discusión. En la medida que logremos ese consenso y se quiten prejuicios e ideologías de por medio, creo que lo demás va a caminar con base en los números. Porque esta es una cuestión de números, esto es una cuestión actuarial. Ahora, esto quiere decir, doctor Parker, que va a haber que subir la cotización, va a haber que subir la edad de retiro y va a haber que subir también la cantidad de años que uno cotiza. Porque cuando usted habla de números, los números es así. Hasta hoy no se ha presentado la propuesta de subir las edades, porque las consultas ciudadanas que se hicieron, conforme nos lo participaron a nosotros, prefirieron irse por el lado de la medida paramétrica de subir la contribución y no necesariamente tener que subir la edad. Tendremos que ir viendo, porque no hay una bola de cristal, cómo se va comportando la cosa con el tiempo, y si pues no responden los números, se tendrá que buscar otras medidas paramétricas. Ok, Mario. Mira, yo quiero, quizás la pregunta que le hiciste al doctor, obviamente la quiero retomar. Los 2 puntos porcentuales que se están planteando no son suficientes. Hay que buscar el acuerdo político para subir del 13 a un 16 o 17% en la reforma paramétrica, tanto en el sector público como en el privado, de forma igualitaria. Eso te va a fortalecer la posibilidad de que el fondo obviamente dé pensión vitalicia. 2, tenés que buscar el mecanismo que tengan una mayor rentabilidad el uso de los dineros de los trabajadores, porque con un 2% que se está pagando no te es sostenible. No, es ahí donde nosotros decimos, hemos manifestado, ICP ha hecho un planteamiento. La filosofía es respetar la cuenta individual, el derecho del trabajador, que es dinero de él. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar un mecanismo que nos permita mejorar el ingreso para fortalecer el pilar contributivo y obligar a que cualquier uso de esos recursos, producto de las cotizaciones de los trabajadores, tenga una mayor rentabilidad, y eso le va a dar sostenibilidad en el tiempo. Así debe ser, pero eso no se ha dicho. Tú metiste un ingrediente nuevo, que eso para nosotros, y nadie lo ha querido tocar, que es la pensión universal. Uruguay, por ejemplo, tomó esa decisión hace un poquito más de 20 años, pero fue un acuerdo político de todas las fuerzas políticas representadas en el Uruguay. Aumentaron del 15 al 22%, 7 puntos porcentuales al impuesto al valor agregado. Pero allá el mecánico, que no te cotiza al sistema privado ni al sistema público, el albañil, el carpintero, el emprendedor, la señora que tiene su venta allá en el mercado central o en el mercado de la tiendona, que no cotiza, va a tener pensión al momento de cumplir los 60 años. ¿Por qué? Porque ella está aportando a través de un impuesto directo. La persona que vende el periódico, los periódicos de mayor circulación, Prensa Gráfica, Diario de Hoy, Diario El Mundo, allá va a tener su pensión porque sabe que también va al mercado, compra, va a las ventas, obviamente, a los almacenes, compra su ropa, compra el calzado de sus hijos. Es un consumidor, va a aportar. Entonces, cuando se aporta, que eso fue el acuerdo en Uruguay, aportaron todos, pero ese fondo no lo toca nadie. Es un fondo que obviamente está orientado exclusivamente para el pago de las pensiones. Aquella señora que está sirviendo en una casa, obviamente, que popularmente decimos la sirvienta, por ejemplo, ella va a tener derecho a una pensión sin necesidad de cotizar a un sistema, porque hay un fondo que se construye. Claro. Pero ¿por qué digo que tú metiste un ingrediente más? Porque eso es un debate que hay que generarlo, porque es de justicia. Es de justicia. ¿Cómo es posible que el hombre que siembra maíz, que siembra frijol, que anda ya fajándose de sol a sol, termine con 60 años encima y al final
termine su vida productiva y no tenga derecho a una pensión. Bueno, generemos el debate. Mario, déjame detenerte, se nos acabó el tiempo, este tema yo sé que da para mucho más que hablar y esas personas de las que tú hablas, nosotros hacemos reportajes diarios casi en Teleprensa Altruista, básicamente de ancianos a los que vamos y les ayudamos y que no tienen nadie que ver por ellos. Entiendo eso de la universalidad, pero también veo muy difícil que le quieran subir en este país 7 puntos más al IVA y subirlo al 20%, aunque de repente sería algo que deberíamos discutir, o la creación de un FOPensiones. Yo ponía no sé el ejemplo de Uruguay, no es que nosotros estemos claro, planteando subir. Bueno, se me muchas acabó el tiempo. gracias. Para aclarar. Muchas gracias por la invitación. Parker, Mario, estar Lupito, un verdadero placer como siempre conversar con usted. pronto Doctor otra Parker, vez. no se me vaya a No, hacer no, el de se los la- panes se y la debo. siempre venga por favor a República. Sí, se la debo. Muchas gracias. Ok. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y con Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Mayelita, Rafa. Hola Carlos, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a tus invitados, por supuesto, un tema que ahora veremos qué es lo que sucede ya en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, a ver si hay o